Hola, ¿cómo están todos? Esperamos que bien. En el día de hoy, el grupo de Introducción a la Filosofía les hablará de los siguientes temas, muy interesantes, por cierto, que son el lenguaje, la lengua y el habla según la filosofía. Espero que presten mucha atención y que los temas sean de su agrado. Bien, hablaremos en primer lugar del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje según la filosofía? Bueno, el lenguaje o la filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje o pragmática, la interpretación y la traducción, y los límites del lenguaje. La filosofía del lenguaje se distingue de la lingüística en que se sirve de métodos no empíricos como experimentos mentales para llegar a sus conclusiones. Además, en la filosofía del lenguaje generalmente no se hace referencia entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquier otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que es común a todas ellas. Por último, los lingüistas en general estudian el lenguaje con fines descriptivos, analizando sus formas, niveles y funciones. En cambio, el enfoque de los filósofos del lenguaje es más abstracto y desligado a la descripción práctica de los lenguajes particulares. Bien, ahora les hablaremos de qué es la lengua. Una lengua filosófica es una lengua construida que ha sido diseñada para reflejar algún aspecto de la filosofía, particularmente respecto a la naturaleza o al potencial del lenguaje. Una de las aproximaciones a las lenguas filosóficas son las así llamadas lenguas taxidérmicas. Bien. Estas son lenguas en las cuales las palabras se construyen de tal forma que reflejan un árbol del conocimiento, donde las palabras con raíces comunes representan aspectos relacionados. Ejemplo de estas lenguas son, por ejemplo, Real Character, del Joel Wilkins, 1666. Lengua Universal, de Sotos Ochando, 1845. Y Ro, de Edward Powell Foster, de 1904. Otras lenguas filosóficas reflejan el idioma desde un punto de vista filosófico, apoyado no en la hipótesis de Sapir-Whorf. Bueno, esta hipótesis es una suposición del campo de la lingüística. Fue derivada de manera póstuma de los escritores Benjamin Wolff, quien atribuyó la idea a su profesor Edward Sapir. La expresión hipótesis Sapir-Whorf se debe a Harry Euler, 1954. Y por último les estaremos hablando del habla. Bueno, ¿qué es el habla? Según el diccionario soviético. El habla es la actividad del hombre que consiste en comunicarse con otros hombres, en expresar y transmitir los sentimientos por medio del lenguaje. El habla es el proceso de la utilización del lenguaje. Gracias a la comunicación verbal, el reflejo del mundo en la conciencia del individuo constantemente se completa y se enriquece con lo que se refleja en la conciencia social, con lo que se haya vinculado a las conquistas de todo el hacer práctico de la humanidad en la esfera de la producción social. Ahora vamos a dar una breve diferencia en lo que son estas tres áreas, porque algunas personas suelen igualar o comparar el lenguaje con el habla con el lenguaje, con la lengua. Cada una se diferencia bien y ahora vamos a tratar esos puntos claros. Bueno, la lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo.
El lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Y finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua. Aunque la lengua y el lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que utilizamos para comunicarnos y se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo para expresarse. Muchas gracias, esto fue todo por nuestra parte. Hola, ¿cómo están todos? Esperamos que bien. En el día de hoy, el grupo de Introducción a la Filosofía les hablará de los siguientes temas, muy interesantes por cierto, que son el lenguaje, la lengua y el habla según la filosofía. Espero